La metodología del análisis visual fue desarrollada en gran parte por la fotointerpretación, ¿sí? Tengamos en cuenta que es el pariente más cercano a la teledetección y que tiene un recorrido histórico previo a la aparición de las imágenes satelitales. El proceso general consiste básicamente en distinguir objetos y elementos sobre la imagen satelital que ayuden a delimitar áreas, lo que se conoce como áreas isomorfas o homogéneas, y áreas anómalas que muestran disrupciones, irregularidades, etc. Como vemos en la imagen de la izquierda, podemos encontrar áreas homogéneas en cuanto a su color, a su tonalidad, y áreas heterogéneas, ¿sí?, que muestran como un degradé de intensidades de tonos que también tienen un sentido en la imagen, y hay que tratar de discriminar ambos tipos de componentes en la imagen. La selección del método y de las técnicas más apropiadas las realiza el intérprete en función a criterios como el tiempo disponible, los recursos monetarios, los recursos económicos, etc. La teoría recomienda que una buena forma de comenzar a organizar el trabajo es plantearse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el objeto a estudiar? Si se van a detectar coberturas o fenómenos dinámicos como incendios o inundaciones. Va a tener un fin de tipo de inventario de recursos naturales, de geoformas. Evaluar los recursos disponibles, económicos, personal, de tiempo. Evaluar qué tipo de resolución espacial y temporal es la que requiere este tipo de trabajo. En función a eso va a estar la escala cartográfica y el nivel de detalle con el que se va a interpretar. Y también qué tipo de método de análisis se va a utilizar, si es visual, si es analógico. El proceso de interpretación se divide básicamente en tres partes, las cuales se realizan de manera diríamos casi simultánea, pero de todas formas es importante identificarlas y ver qué características tiene cada uno. En principio, la primera, la más sencilla, es observar la etapa de lectura, que consiste en observar e identificar los objetos y elementos en la imagen. La segunda etapa es el análisis, donde se hace un examen más detallado de los objetos y elementos de manera individual. Se intenta relacionarlos, tratar de hallar alguna característica cualitativa o cuantitativa que ayude a su descripción. Se pueden calcular distancias, áreas, altura, inclinación en base a los criterios disponibles. Y la tercera etapa en sí, lo que se conoce como interpretación, es aplicar de manera simultánea métodos de razonamiento deductivo e inductivo, es decir, de general a lo particular y viceversa, tratando de establecer las relaciones para explicar y darle sentido a ese elemento o fenómeno identificado en la imagen. La validez de los resultados va a depender de varios factores, pero en principio tienen que ver con el tipo de información, el tipo, la calidad y la cantidad de información disponible, la experiencia y la habilidad del intérprete y las técnicas utilizadas. Dentro de la etapa de interpretación es posible utilizar lo que se conocen como criterios de interpretación, que se utilizan justamente para delimitar, para diferenciar esos objetos o fenómenos y asignarle características que los describan y que finalmente facilitan la interpretación.
Normalmente se utilizan entre 6 y 10 y bueno, aquí hay una propuesta de Chubieco en la figura de la derecha, que en realidad está tomado de la guía técnica del Corine Lancover de la Agencia Espacial Europea, que las organiza en función al grado de complejidad. ¿Sí? Las más sencillas tienen que ver, que se conocen como el criterio espectral, tienen que ver con el brillo y el color. Le sigue la forma, el tamaño y la textura. Luego la sombra, el contexto y la asociación. Y por último, como mayor grado de complejidad, la fenología en base a condiciones estacionales. Para identificar con certeza un objeto debe haber coincidencia de varios criterios, ¿sí? Por ejemplo, para identificar un río, utilizar el color, normalmente azul, la forma irregular y una textura fina. Esto es lo que se conoce como convergencia de evidencias, ¿sí? Entonces tienen que existir varias evidencias, varios criterios válidos para definir que un objeto es, con la etiqueta con la que finalmente se la identifique en la interpretación. Decíamos que uno de los primeros criterios utilizados es el tono o el brillo, que está relacionado directamente con la cantidad de energía reflejada absorbida por una cobertura, que es lo que se guarda en un píxel, en el valor dentro de un píxel, que es el nivel digital. En las imágenes monobanda aparecen con variaciones de gris, donde el blanco es el que refleja toda la energía y el color negro cuando la energía es absorbida por completo, ¿sí? Como se puede ver en esta imagen, hay sectores donde brilla mucho y otros sectores donde está prácticamente en negro, ¿sí? Se ve en áreas muy oscuras. En el caso de las composiciones multiespectrales, donde se pueden hacer combinaciones a color, por ejemplo color natural, se van a encontrar variaciones de tono dentro del mismo color. Y hay que reconocer que hay factores que afectan esa tonalidad, como por ejemplo la presencia de agua o de humedad, el tipo de suelo, topografía, la sombra, el humo o la bruma. En el ejemplo que vemos acá, tiene que ver con el efecto atmosférico debido a la presencia de viento que hace que la superficie del pelo de agua se incline, tenga una inclinación diferente con respecto a la incidencia de los rayos del sol y genera cierto efecto de espejo que hace que el agua brilla, que es un comportamiento muy particular cuando todos sabemos que el agua normalmente no brilla, sino que absorbe la radiación. Esas son las mismas lagunas, nada más que en escalas diferentes. Ese es el efecto, es otro efecto que podemos encontrar también, que es la presencia de humo. Fíjense cómo que la pluma de humo genera cierta sombra en la superficie que luego afecta a la cantidad de energía que refleja. El color es importante en la interpretación visual porque, la vista humana detecta más variaciones en el color que en tonos de gris. Entonces, es un criterio básico para la interpretación y para asociarlo a ciertos objetos, dentro del visible, claro. Por ejemplo, toda la vegetación se asocia a un color verde y la nieve, por ejemplo, al color blanco. Fíjense que ahí tenemos dos imágenes que representan el mismo sector, pero en tonalidades de blanco y negro en la imagen de la izquierda y en color natural en la imagen de la derecha. Está claro que es superior la claridad con la que se pueden identificar objetos con una imagen a color. Esa imagen a color también se puede utilizar variando, digamos, dependiendo de las bandas de la imagen, con los
canales RGB del monitor con el que se visualiza la imagen. Si utilizamos un falso color, por ejemplo, como este, fíjense que se identifica mucho mejor la presencia de suelo desnudo, y eso también se aplica por ahí a la identificación de áreas urbanas con esa tonalidad magenta. La textura es otro elemento que se utiliza y que tiene que ver con la frecuencia con la que aparecen o varían objetos en la imagen, lo que se conoce como la granulometría. A partir de ello es posible distinguir texturas finas u homogéneas y texturas gruesas o heterogéneas, ¿sí? Por ejemplo, el agua, que vemos ese cuerpo de agua en la parte superior izquierda, tiene una textura homogénea. Sin embargo, hacia la derecha, en este sector de humedales, de bañados, se observa una textura variada, ¿sí? Con características que se conocen como heterogéneas. La forma es otro criterio que se puede utilizar y tiene que ver con la configuración de los objetos y elementos que el intérprete percibe al momento de delinear, ¿sí? De hacer la interpretación. Se utiliza tanto para elementos naturales como para los antrópicos, donde normalmente para los naturales se asocia con formas irregulares y para los antrópicos con formas regulares, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de caminos, de parcelas, son actividades o elementos antrópicos, mientras que ríos, lagunas, humedales con sus formas irregulares corresponden a elementos de carácter natural. La forma va a depender directamente de la resolución espacial, ¿sí? Y también un poco de la evolución, ¿sí? O de la dinámica del fenómeno. Por ejemplo, un río se puede ver como una línea o como un polígono dependiendo del caudal de agua que está trasladando, pero también en función a la escala se puede ver como una línea, como vemos en la imagen de la derecha, el río Negro, o como un polígono si estamos manejando otra escala, ¿sí? Entonces tenemos dos ejemplos, con la misma escala y con escala diferencial. También, en cuanto al tamaño, podemos decir que hace referencia a una característica vinculada al volumen que describe ese elemento o fenómeno, como puede ser, a la magnitud, perdón, que puede ser, por ejemplo, el volumen, el grosor, la longitud, el porte, la cantidad, y que describen ciertos elementos. Por ejemplo, esa misma parcela, si la visualizamos en escalas diferentes, bueno, podríamos llegar a tener tamaños diferentes. Esto también está vinculado a la resolución espacial, entonces no es recomendable comparar imágenes o elementos entre imágenes distantes aunque sean del mismo lugar. Acá tenemos un ejemplo del aeropuerto de la ciudad de Corrientes, de la ciudad capital, donde, en la imagen de la izquierda apenas se puede observar el área que conecta con torre de control, mientras que en la imagen de la derecha se ve perfectamente. La sombra es otro elemento que podemos utilizar para identificar ciertos objetos. Tiene que ver con la disminución de la reflectividad en superficie registrada por el sensor como consecuencia de la altura del elemento. Esta sombra va a depender de la hora del día, de la altura del objeto, de la estación del año, de la topografía, etc. Se la puede ver en escalas medias, por ejemplo en nubes y en laderas, y a gran escala en el caso de edificios, por ejemplo. La facilidad con la que se la identifica va a depender de la resolución espacial y de la resolución radiométrica. En el caso de la imagen de la izquierda tenemos una resolución espacial alta donde se alcanzan a ver sombras de algunos edificios que tienen que ver en este caso con los que están acá
en la costanera correntina, cruzando el puente hacia el sur. Mientras que a otra escala más regional podemos ver el efecto de una cadena de nubes en la zona de Margarita, Belén, y están ubicados al norte del área metropolitana del Gran Resistencia. La sombra, como habíamos dicho, en el caso de ciertos fenómenos, como por ejemplo los incendios, lo que hacen es producir una pluma que genera sombra en la superficie. Entonces, en los sectores donde es más cercano al foco del incendio, la sombra es más densa, mientras que a medida que se va difumando, porque gana altura el material que en combustión, se hace más difusa y se puede llegar a observar un poco mejor la superficie. De todas formas, sigue siendo un efecto que se interpone con la detección ideal. El patrón es otro elemento que se utiliza bastante y que tiene que ver con la repetitividad espacial o la regularidad de ciertos objetos en la imagen. Bueno, estos también pueden ser de tipo natural, aplicado a ríos, bosque nativo, geoformas, y antrópicos, como por ejemplo el parcelamiento agropecuario, el trazado urbano, la presencia de rutas, etc. Todo va a depender del área que estemos fotointerpretando y la predominancia de elementos naturales o antrópicos. Por último, el contexto o la asociación se refiere a la forma en que se relacionan ciertos objetos entre ellos para que tengan sentido. Por ejemplo, una embarcación siempre se va a relacionar con agua, un puente con la presencia de un río, un puesto con un molino o un tanque australiano, y lo mismo el aeropuerto con alguna ciudad. Normalmente los aeropuertos no están aislados, siempre están cerca de alguna ciudad importante. En el caso de la imagen de la izquierda se alcanza a ver esto es el puerto de Reconquista, una pequeña estela, ¿sí?, en la parte más próxima al río. Si hacemos un zoom a ese sector, podemos identificar que efectivamente se trata de una embarcación, y esa estela, ese patrón blanco que vemos en el medio del río corresponde al movimiento que produce la embarcación en el agua. Bueno, finalmente, como para terminar, queremos reforzar la idea de que para identificar un objeto hace falta la convergencia de evidencia, es decir, que varios criterios describan fehacientemente a ese objeto para de esa manera el carácter que estemos interpretando tenga coherencia y validez.